Estamos estudiando la última parte de la lección número 13 de este segundo trimestre del año 2026. Aquí, en este estudio que vamos a hacer ahora, vamos a fijarnos en algunas cosas muy interesantes y muy importantes que debemos tener presente. Cuando el pecado entró, al momento en que el pecado entró, el hombre quedó condenado a muerte. Como condenado a muerte, no tendría, por causa del pecado, otra escapatoria, normalmente hablando después de haber pecado, no tendría otra escapatoria que ser maldito, morir poco a poco, o sea, corruptible, envejeciéndose hasta morir y volver a la tierra de donde salió. Pero Dios dio a conocer una solución. Y esa solución era un cordero con que Dios vistió a nuestros padres. Ese cordero representa al Hijo de Dios que iba a venir a la tierra para pagar la culpa del ser humano y darle entonces el triunfo final. El triunfo final está garantizado para todas aquellas personas que en la tierra hayamos vivido o vayamos a vivir o estemos viviendo, que aceptemos el plan de la redención y aceptemos la gracia, el regalo que Dios nos hizo del Evangelio, o sea, de la salvación. Cristo vino a la tierra. Él es el Cordero de Dios y la perspectiva que entonces tenemos los seres humanos que entregamos nuestra vida a Dios, le amamos, le obedecemos y le seguimos, entonces nosotros estaremos con el Cordero por la eternidad y mientras vivamos en la tierra, iremos en pos del Cordero. Dios es nuestro pastor, es el Cordero que da su vida para nuestra salvación y nosotros le seguimos. Por lo tanto, en vez de un futuro, en vez de lo que pueda deparar o traer el pecado en la tierra, que sería la muerte eterna, tenemos una opción distinta. Es la opción de la vida eterna. Es seguir al Cordero, es alcanzar el triunfo contra el pecado, contra el mal, y ese triunfo es Dios quien nos lo da. Entonces, vamos a leer unos textos bíblicos. Leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 25, vamos a leer el versículo 8 que dice, el Eterno, o sea Jehová, o Yahvé, el Señor, el Eterno, destruirá a la muerte para siempre. Dios, Jehová, destruirá a la muerte para siempre. Enjugará toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra. El Cordero, Dios el Eterno, nos restaurará, quitará nuestra culpa, quitará nuestras lágrimas y estaremos con Dios para siempre. Voy a leer este texto ahora, otra vez, pero ahora de una forma completa. Dice, el Eterno destruirá a la muerte para siempre, enjugará toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo
de toda la tierra, el Eterno lo ha dicho. Y aquí se presenta quiénes son los que van a recibir este galardón y esta salvación que Dios nos da. Es el pueblo de Dios. Los que recibimos a Dios, los que le seguimos. Vamos a leer también ahora en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7, vamos a leer el versículo 17. Dice aquí, porque el Cordero que está en medio del trono, los apacentará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El Cordero, Dios, enjugará todas las lágrimas, porque en el Cordero, en Dios, está nuestra redención, está nuestra salvación. Y vamos a leer un texto más, Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4 dice, dice aquí, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y aquí encontramos nosotros en la palabra de Dios que lo que nos depara el futuro a todos los que aceptamos a Dios, aceptamos la salvación que Dios nos da, a todos los que seguimos al Cordero, es estar con Él para siempre, triunfando sobre el pecado y triunfando sobre la muerte. En Apocalipsis capítulo 5 y versículo 12 dice de esta manera, el Cordero que fue muerto es digno de recibir el poder y riqueza, sabiduría y fortaleza, honra, gloria y alabanza, porque el Cordero, Jesús, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, vino a la tierra y dio su vida para salvarnos. Por eso en la Biblia a Jesús se le presenta como el Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando presentó a Jesús, dijo, este es, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que salva a toda la humanidad. El Cordero que está en medio del trono los capacitará y los guiará a fuentes de agua viva. Así que lo que nosotros tenemos por delante, repetimos, es la seguridad del triunfo, la seguridad de la salvación. Entonces, vamos a leer otros textos bíblicos que nos van a ayudar a entender, y no solamente ya a entender, sino a decidir siguiendo todas estas cosas que Dios nos da y la seguridad de la salvación que Dios nos da. Mateo capítulo 11. Vamos a buscar en Mateo capítulo 11. Dice aquí, Mateo 11, 28 en adelante. Dice aquí la palabra de Dios. Mateo 11, 28 hasta el 30. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En la lucha del pecado, donde el ser humano ha vagado, hemos vagado, hemos estado lejos de Dios por el amor de Dios, por el amor de Dios el Creador, el Padre que envía a Jesús, el Cordero, el Hijo de Dios que viene a la tierra y hace que nosotros sigamos a nuestro Salvador. Voy a compartir también otro texto bíblico que está en el libro de Isaías, el capítulo 55. Isaías, capítulo 55, del versículo 1 al 3, dice: Todos los soberbios venid a las aguas. Perdón, leí mal esto, voy a repetir. Todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué, por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo en lo que no satisface? Oídme con atención y comed el bien, y os deleitaréis con algo sustancioso. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oídme y viviréis, y haré con vosotros un pacto eterno, las amorosas y fieles promesas hechas a David. Es el triunfo de los redimidos. Dios nos invita a venir a Él. Dios nos invita a que aceptemos, a que tengamos el alimento verdadero, el pan de vida que vino a la tierra a dar su vida para salvarnos. Delante de nosotros no tiene que estar como finalidad la muerte, sino que lo que está como finalidad es la vida eterna. Hay, hay otro texto que quiero compartir. Este texto que quiero compartir para mí es algo maravilloso. Apocalipsis. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, el versículo 17. Dice aquí: es la invitación que Dios tiene para nosotros. Antes de leerlo, voy a puntualizar, a señalar una vez más algo importante y algo grandioso. Por causa del pecado, porque el ser humano se rebeló contra Dios y se alió con Satanás, quedamos condenados a muerte, quedamos condenados a la destrucción, y fue el amor de Dios, la obra de Dios, lo que nos da esperanza y seguridad de vida. Delante de los seres humanos, delante de nosotros, ¿qué es lo que hay? ¿Qué podemos esperar normalmente en el mundo donde nosotros vivimos? Cuando Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del Edén, ellos experimentaron algo que fue la primera vez que lo experimentaron los seres humanos en la tierra. Ya ellos tenían hijos. La Biblia no dice
cuántos hijos tenían Adán y Eva cuando ya Caín y Abel eran hombres, eran grandes, ya personas mayores. La Biblia dice que que Eva y Adán tuvieron hijos y que Eva tuvo a Caín y Abel. Después dice que tuvo a Set, pero también dice que tuvo hijos e hijas. Y en aquellos tiempos las personas vivían más de 900 años. Así que en ese tiempo, donde se vivían más de 900 años, y no se dice los años que tenía Adán cuando tuvieron todos sus hijos, cuando Caín y Abel estaban en la tierra, que ya eran mayores, ya hacía mucho tiempo que en la tierra habían otras personas. Pero a lo que estamos diciendo, a la experiencia que tuvieron Adán y Eva, cuando fueron a ofrecer el sacrificio que Dios había dicho, que había ordenado una ofrenda, Abel ofreció la ofrenda el cordero que representaba al Hijo de Dios que vendría a salvar a la humanidad. Caín trajo lo que a él le pareció bien, trajo de lo mejor que él tenía, pero no trajo lo que Dios había dicho. Se hizo una lucha entre el bien y el mal, quien obedeció a Dios y quien lo desobedeció. Por causa de la desobediencia de, de Caín, Dios no aceptó su ofrenda. Dios aceptó la ofrenda de Abel. Entonces Caín se llenó de ira contra su hermano y lo mató. Fue la primera experiencia del ser humano por causa del pecado, la primera experiencia de la separación que fue, que fue la muerte. Desde ese entonces, desde esa primera muerte, cada ser humano que ha vivido en la tierra, salvo dos seres humanos que Dios los trasladó al cielo antes de morir, salvo Enoc y salvo Elías, todos los demás seres humanos terminaron su historia en la tierra con la muerte. Todo ser humano murió. Vivieron su vida, finalmente murieron. La Biblia habla de Matusalén, 969 años, pero murió. La Biblia habla de Noé y su familia que se salvaron del diluvio, pero murieron. De ahí en adelante, todos los seres humanos hemos despedido a algún ser querido por causa de la muerte. Cada uno tenemos nuestra propia historia, tenemos nuestra propia experiencia. Mi experiencia, la de Raquel y la mía, con el fruto de nuestro amor, nuestra primer hija se nos murió, la tuvimos que enterrar. Raquel enterró a su padre y a su madre, a una hermana. Yo tuve que enterrar a mi padre y a mi madre, significaron despedirnos, murieron. Dos hermanos, uno antes que mí y otro después de mí, murieron. Otro hermano con el tiempo no llegó a nacer, murió antes. Otro hermano más reciente también murió. ¿Qué me espera por delante? No solamente decirle adiós a familiares, a amigos, personas a las que amo, a las que he amado, sino que delante de mí mismo lo que pueda haber es la despedida de la muerte. Es la experiencia de todo ser humano terminar despedido por la muerte. Ese es el fruto
del pecado. Pero Dios vino a la tierra, el Creador, el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces los hijos de Dios tenemos otra experiencia. Hay otro aspecto al cual mirar. Tenemos la expectativa de la vida, no de la muerte. Aunque tengamos que morir por causa del pecado, Cristo, que dio su vida por nosotros, nos perdonó, nos redimió y nos ofrece la vida eterna. Entonces, el texto que quiero leer aquí en Apocalipsis 22:17 se presenta una vez más la invitación de Dios para todo ser humano, para que en nosotros, al mirar hacia el futuro, la expectativa no sea la expectativa de la muerte, aunque tengamos que morir, sino que la expectativa final es la vida. Al terminar el libro del Apocalipsis, se habla del agua de vida gratis. El agua de vida, o sea, la vida eterna, como Jesús dijo a la samaritana, es una fuente de agua que salta para vida eterna, el agua de la vida, donde no habrá más muerte y la vida reinará para siempre. Y esa vida que reinará para siempre, tendremos nuestra capital, la novia del Cordero, la Jerusalén celestial, en la cual será nuestra capital, el lugar donde la iglesia de Dios estaremos por la eternidad, aunque no quiere decir que vamos a estar todo el tiempo allí. Dios tiene para nosotros otra recompensa, pero al final lo que interesa es la recompensa de vida que Dios nos da. Entonces, Apocalipsis 22:17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es el espíritu? El espíritu y la esposa dicen, ven. El espíritu es Dios. Dios y la esposa nos dice, ven. ¿Por qué dice aquí el espíritu? ¿Por qué no dice el Padre y el Hijo dice, ven? ¿Por qué no dice Dios el Padre dice, ven? Dios el Hijo dice, ven? La esposa o la capital de los redimidos dice, ven. ¿Por qué dice el Espíritu? Porque en el plan de la redención, Dios, que es más de una persona, porque Dios es el que dijo, hagamos al hombre, porque Dios fue el que dijo, y el hombre no llegue a ser como uno de nosotros, Dios, el Padre, envió a su Hijo a la tierra. El Hijo vino enviado por Dios, aunque era Dios, no se aferró a eso, vino enviado por Dios para que muriera en la cruz, para que fuera nuestro Redentor, fuera nuestro Salvador. Así Dios el Creador, el Padre, también nuestro Redentor, también nuestro Creador, nos invitan y nos dicen, ven. Pero aquí dice el Espíritu, porque el Espíritu fue el consolador que Cristo dijo que iba a rogar al Padre que viniera. Cristo dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el el otro ayudador, o sea, el consolador, no vendría.
Es el Espíritu Santo que capacitó a la iglesia en Pentecostés para hacer la obra. Es el Espíritu Santo que capacita a los hijos de Dios poniendo en nosotros el fruto del Espíritu, o sea, el carácter, reproduciendo en nosotros el carácter de Dios, y es el Espíritu Santo que nos enseña el plan de la redención, que nos enseña todas estas cosas, y como que el Espíritu es el que nos enseña lo que es pecado, lo que es justicia, lo que es juicio, es el que pide por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué pedir, es el Espíritu Santo que acompaña a la iglesia, el Espíritu Santo por el que Cristo mandó a bautizar a todos los que creyeran el Evangelio en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, Dios que nos enseña todas estas cosas. Y la esposa, dicen, ven, ¿cuál es la esposa aquí? La Nueva Jerusalén, la capital que Dios ha preparado para nosotros. El premio que Dios tiene para nosotros nos dice, ven. Ese Edén, ese paraíso que se perdió cuando el pecado entró y que Dios lo salvó del pecado, lo llevó al cielo, en el que creó la Jerusalén celestial que viene a la tierra, Dios nos lleva, nos dice, ven, ven para que disfrutes de la vida eterna. Ven para que disfrutes de la relación de Dios por la eternidad y estés en la capital de los redimidos por la eternidad. Entonces el texto, el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oiga, ¿quién es el que oye? El que oiga también diga ven. ¿Quién es el que oye la voz de Dios que le llama? ¿Quién es el que oye la voz del Espíritu Santo que nos llama? La palabra de Dios dice que está a la puerta y nos llama. Y si abrimos la puerta, entrará a nosotros y estará con nosotros. Esa que llama, ese que escucha, es la iglesia de Dios. El Espíritu, el premio que Dios tiene por nosotros, la salvación que Dios nos da, la capital que Dios nos da, nos dice, ven, la iglesia que escucha la palabra, predica el Evangelio lo predica al hombre para la salvación del hombre, decimos también, ven, también venga. El mismo hombre llama a otro hombre, predica el Evangelio y dice, ven, la palabra de Dios que Dios inspiró a los profetas, nos llama, nos dice, ven. Lo que escuchamos, decimos, ven. Y también decimos, ven, así como seguimos a Dios y le entregamos nuestra vida, también decimos a los demás seres humanos, diga, ven. También decimos a los demás seres humanos, ven. Y el que tenga sed, el que quiera la sed del agua de vida, el que tenga sed y quiera, venga y tome del agua de vida de balde porque es la salvación que Dios nos da. Dios llama al ser humano, prepara la capital de los redimidos, llama al ser humano. Los que escuchamos la iglesia de Dios, venimos y llamamos al ser humano y todos los seres humanos que quieran, que finalmente van a componer la iglesia de Dios, es la novia del Cordero con la novia del Cordero. O sea,
Dicho de esta manera, la capital de los redimidos con los redimidos dentro. Es la obra final de la redención. Dios el Salvador con todos los redimidos de todas las épocas, toda la iglesia de Dios que nos reuniremos finalmente para estar con Dios y estaremos con Él por la eternidad. Primero seguimos al Cordero en esta tierra y por la eternidad seguiremos también al Cordero. Seguiremos a Dios y estaremos con Dios por toda la eternidad. Gloria a Dios por eso. Gloria, alabanza a Dios por eso. Pido, al terminar este estudio, la bendición de Dios para todos nosotros, sus hijos.